Bendiciones a todos y gracias en este día por conectarse a CF en Internet. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación de Christ Fellowship en español. Y en el día de hoy vamos a continuar nuestra serie Selfie Perfecto. Y déjeme contarle que mientras me preparaba para este mensaje, estaba pensando en la frase que nosotros estamos usando en esta serie, Selfie Perfecto, y estaba investigando un poco y supe a través de la información que obtuve que más de 1 millón de selfies son compartidos a través de nuestras redes sociales. Y otra cosa que pude aprender a través de esta información es que la mayor parte de los selfies que se comparten son de las mujeres. Cuando un hombre toma de 2 a 5 fotos, una mujer puede tomar de 11 a 15 fotos para usar una para subir a sus redes sociales. Pero lo importante aquí en el día de hoy es que nosotros tenemos un selfie que es sumamente importante en nuestra vida espiritual y es la humildad. Así que le he titulado a este mensaje en el día de hoy, un selfie saludable. Y nosotros vamos a estar mirando la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pero antes de eso, permítame hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de oír tu palabra. Abrimos nuestros corazones en el día de hoy, Señor, orando y creyendo que tú has de transformarlo. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra y te pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu, que nos ayude a hacer exactamente eso. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. La Escritura dice en Colosenses 3:12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad y humildad. Hasta ahí vamos a leer. Hay diferentes circunstancias que nosotros podemos saber si nosotros estamos caminando en humildad o en la falta de humildad. Y muchas veces para nosotros está muy cerca de nosotros. Está en nuestro matrimonio, que podemos ver si estamos caminando en humildad. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestras relaciones comunes. Incluso puede ser hasta en el deporte, si usted es parte de algún deporte. Ahí sabe si está caminando en humildad o en falta de humildad. La realidad es que en cualquier área de nuestra vida podemos darnos cuenta si nosotros estamos caminando en humildad o no. Podemos ver que nosotros tenemos una destreza en alguna área por encima quizás de lo demás y podemos darnos cuenta de que si estamos caminando en humildad o no. Ahora, se dice que es muy difícil conseguir a una persona que verdaderamente camine en humildad. A una persona, un hombre o una mujer. Pero la realidad del caso es que en el día de hoy, la escritura que estamos leyendo, Dios, Él ama la humildad y quiere que nosotros caminemos en esa humildad. Es más, esa es la historia que quiero compartirle a cada uno de ustedes en el día de hoy. Es la historia de Booker T. Washington. Este hombre, un afroamericano muy conocido en sus tiempos. Un hombre que era un maestro, un hombre que había tenido la oportunidad de incluso aconsejar a presidentes. Él mismo tenía su propio instituto de enseñanza. Él tenía un instituto donde su meta era de ayudar a personas de bajos recursos, de ayudarlo, de entrenarlo, de enseñarle, educarlos a ello. Y este hombre fue de mucha influencia y tenía mucho poder en aquel tiempo. Pero la historia cuenta que Washington un día, saliendo del instituto, tomando una siesta, él se fue a caminar. Y cuando caminaba en el pueblo, se encontró con esta mujer blanca, rica, que cuando lo vio a él, sin conocer quién él era, le preguntó y le dijo, señor Washington, ¿quisiera usted ganarse un dinero?
cortando leña para mí y poniéndola cerca de la chimenea. Él miró a esta mujer de arriba abajo con una sonrisa en su cara, se dobló las mangas de su camisa y cogió el hacha y comenzó a hacer la labor humilde que esa mujer le había pedido. Él comenzó a cortar la leña y puso leña tras leña a un lado, donde cuando la tenía juntas, después de eso, cogió todas estas leñas y la llevó adentro de la casa, donde la puso cerca de la chimenea. Ahora, en ese transcurso, había una mujer que había visto a Washington y lo conocía. Y le dijo a la mujer que lo había empleado quién era Washington. Pero ya Washington se había ido. Y ella se había sentido tan mal dentro de sí por haberle pedido a Washington que hiciera tal labor. Se sintió tan mal que al otro día ella fue donde Washington nuevamente, al instituto, a la oficina donde estaba Washington. Y ahí le pidió disculpa a Washington. Ahí le pidió disculpa y le dijo que la perdonara por ella haber pedido de que él cortara la leña. Y sin embargo, él una vez más, él miró a esta mujer de arriba hacia abajo y le dijo: señora, no se preocupe. De vez en cuando me gusta hacer a mí labores manuales. Y aparte de eso, yo disfruté poderle haber servido a una amiga. Esta mujer lo miró a él asombrada de su actitud, asombrada de la humildad que este hombre tenía, y le dijo a Washington de que su corazón había sido atraído a él y a la fundación que él tenía en el instituto. Déjeme decirle una historia larga, corta, que después de 2 semanas, esa mujer se reunió con otros inversionistas y le dieron una donación grande para su instituto. Ahora, déjeme traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que Washington, cuando se encontró con esa mujer, y esa mujer le pidió, sin saber quién él era, le pidió que cortara la leña. Él la miró y él se hubiese podido en ese momento llenar de orgullo. Se hubiese podido llenar de sí mismo. Pero sin embargo, él con una sonrisa en la boca, dobló las mangas de su camisa y comenzó a trabajar. De la misma manera, mi querido hermano, cada uno de nosotros hemos sido llamados para caminar en la humildad. Hemos sido llamados a caminar en esta nueva vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y es con la razón de que podamos glorificar a Dios. Y es más, esa es la idea principal que tengo en el día de hoy para nosotros. Y es que si no camino en humildad, no puedo glorificar a Dios. Quiero repetirle esto una vez más. Si yo no camino en humildad, no puedo, ¿verdad?, glorificar a Dios. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿cómo yo sé si estoy caminando en humildad y cómo yo puedo glorificarle? Y eso es lo que vamos a ver a través del libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12. La semana pasada el pastor José Alonso nos enseñó de que Dios nos había escogido a nosotros y que nos había escogido con el propósito de que caminemos en esta nueva vida. Y quiero hacer una pausa aquí porque si no ha visto esa enseñanza, le animo a que vaya a cfmiami.es, donde la encontrará y encontrará todas las otras enseñanzas que hay ahí. Pero quiero decirle, solo porque hemos sido llamados por Dios y solo porque Dios nos ha llamado a caminar esta nueva vida, no significa de que nosotros no vamos a tener una lucha de caminar en la humildad. Es más, nosotros vamos a luchar con un contrincante que se llama el orgullo. Vamos a luchar con un contrincante que se llama el orgullo y que va a querer de que nosotros perdamos este caminar en humildad. Y es como cuando dos hombres se entran a un ring.
Y los hombres se preparan para esta pelea. Déjeme decirle que los dos se preparan para ganar. Los dos entran al ring para ganar. Y van a tirar sus puños unos al otro queriendo ganar. Así mismo va a ser la lucha entre el orgullo y la humildad. Va a haber una lucha entre sí. Y esa es la razón por la cual Dios nos llama a nosotros a caminar en la humildad, a ser diligente en caminar como Dios quiere que caminemos en esta nueva vida. ¿Por qué? Porque hay un orgullo que va a pelear en contra de nosotros. Ahora, antes de entrar al tema de hoy o a los puntos de hoy que tengo para compartir, permítame descifrar, darle definición a la palabra orgullo. Y la palabra orgullo tiene que ver con estar lleno de nosotros mismos. Hay una gran diferencia cuando nosotros decimos, estoy orgulloso de mi hijo por algo que logró. Estoy orgulloso por algo que alguien ha logrado. Incluso podemos nosotros lograr algo y sentirnos orgullosos. Pero hay otra clase de orgullo que centraliza y nace de la justicia propia, donde nosotros creemos que lo que hemos logrado, lo que somos, viene por causa de nosotros mismos. Y ese es el peligro del orgullo, de que cuando nosotros caminamos en el orgullo, nos deshacemos de la mentalidad de Dios, nos deshacemos de que Dios existe y pensamos que lo que nosotros hemos logrado y lo que tenemos ha sido por nuestras propias fuerzas. Así que la palabra nos llama a algo que nosotros tenemos que practicar a cada día. Y si está tomando nota, quiero que escriba esto como el punto número 1. Y el punto número 1 es, a lo que nos llama es a vestirnos de humildad. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad y humildad. Y quisiera que nos detengamos ahí por un momento y que usted subraye la palabra humildad. Y esta palabra quiero darle definición. Y la palabra humildad, basada a un predicador muy famoso de los siglos XIX, Charles Spurgeon, lo define de esta manera. Él dice que la humildad es tener una estima correcto de ti mismo. Quiero repetirte esto otra vez. Es tener una estima correcto de ti mismo. Es como tú pararte al frente de un espejo y mirarte y hacer dos listas. Una es la lista de las fortalezas que tú tienes y la lista de las debilidades que tú tienes. Es saber exactamente quién tú eres. Es saber que tú tienes fortalezas y saber que esas fortalezas, una te la dio Dios y que son para glorificarle a Él. Y saber que tú tienes debilidades en la cual te capacita y te mantiene humilde para que tú puedas seguir creciendo. Miremos lo que dice Corintios 3:5. Porque dice aquí Pablo hablando cuando le dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo da una gran definición de lo que significa la humildad y define lo que significa esta palabra. Y dice, después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante las cuales ustedes creyeron la buena noticia. Mire la definición que Pablo nos da a través de Corintio. Él mismo se había examinado correctamente y sabía que todo lo que él podía haber hecho había sido por la gracia de Dios. De que solamente él era un siervo de Dios, un instrumento de Dios para traerle gloria a él. Pablo hubiese podido decir, yo soy Pablo, olvídate de Apolo. Yo soy el apóstol, el que ha escrito una tercera parte del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, Pablo se llena de humildad y nos enseña que aunque nosotros tengamos virtudes, son para glorificar a Dios. Son para apuntar de que son de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mientras más cualidades nosotros tenemos, más tenemos nosotros que
vestirnos de humildad. Y a lo mejor usted dice, bueno, yo no tengo tantas cualidades. Yo no tengo tantas destrezas. Igualmente, la humildad no tiene que ver con lo que nosotros tenemos o no tenemos, sino saber de que lo que tenemos por gracia de Él es para apuntarle a Él. Lo importante es vivir en humildad. Y hay una cita que John Ruskin dice, y es lo siguiente: yo creo, dice él, que la primera prueba de un gran hombre o una mujer es la humildad. ¿Qué verdad esa? Que la prueba más grande de cada uno de nosotros, cada día, va a ser la humildad, de que nosotros caminemos en la humildad. Así que tenemos nosotros un gran ejemplo a través de la Biblia, y ese es Cristo. Si está tomando nota, escriba esto como la letra A. Cristo es nuestra humildad. Oiga bien, Cristo es nuestra humildad. Mire lo que dice Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Mire una habilidad o una habilidad de la humildad. ¿Cuál es? Que es la obediencia. Siendo Cristo, siendo Dios, mis hermanos, Él se humilló y vino a ser como uno de nosotros. Vino a la tierra no para ser servido, sino para Él servir. ¿Por qué? Porque quería lograr el propósito del Padre, que es la redención de cada uno de nosotros. Por eso no tiene que ver con lo que nosotros tenemos en posesión, tiene que ver con la obediencia de nosotros hacia Dios. Así que no nada más nosotros fuimos llamados, ¿verdad?, a vestirnos de la humildad, sino que escriba esto como el punto número 2, y es a practicar la humildad. No vale de nada de que nosotros nos vistamos si no vamos a practicar. No vale de nada que nos vistamos si no vamos a salir. Mire lo que dice Colosenses 3:12 una vez más. Dado que Dios le eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad y humildad. Me es interesante ver lo que la Escritura aquí me dice, porque dice, ustedes tienen que vestirse. Igual como el que lucha en el ring tiene que prepararse, nosotros tenemos que cada día vestirnos de la humildad. Y en aquellos tiempos, cuando Pablo le escribió a la iglesia de Colosa, ellos no pensaban que esta cualidad era algo de seguir. Es más, ellos pensaban de que era una debilidad del hombre. Si ellos admitían de que no sabían algo, si ellos admitían de que tenían que pedir perdón, se sentían como débiles y no practicaban. Y la realidad del caso es, mis hermanos, es que hoy día hacemos lo mismo. Pensamos que la humildad es algo que nos hace sentir a nosotros débil. Y déjeme regresar otra vez a la historia de Washington, porque en aquellos tiempos había esclavitud y él era un afroamericano, y esta mujer que lo vio le dijo a él que le ayudara a cortar la leña, y sin embargo él, en vez de llenarse de orgullo, él simplemente dobló su manga de la camisa y comenzó a trabajar. Él sabía quién era, eso no le quitaba a él de quién él era, pero sabía que con servirle a esa mujer se llenaba y practicaba la humildad. Mire lo que dice Romanos 12, 3 y 16. Basando en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mayor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Versículo 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. ¿Verdad? Miren qué interesante, porque aquí en esta escritura nos deja saber cuáles son las cosas que tenemos que dejar de hacer para caminar en la humildad. ¿Verdad? Para poder caminar en la humildad. Dice, ninguno se crea mejor que los demás. Sean realistas, ¿verdad?
Dice, no sean tan orgullosos que no se unan con los demás. No tengan grupos específicos. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, se reunía con todo el mundo. La Biblia dice que Él andaba con los pecadores. La humildad no es una debilidad. Es más, la humildad es una cualidad que refleja la dependencia de Dios y el respeto hacia los demás. Y nosotros vamos a tener esa oportunidad, cada uno de nosotros, de actuar o en humildad o en el orgullo. Eso va a suceder en nuestro matrimonio. ¿Qué usted cree que ocurre cuando una pareja tiene una diferencia y se acuestan enojados? Y uno quiere trabajar el problema y la otra persona dice no. Eso es orgullo. El orgullo trata de, obviamente, de exponer lo que nosotros somos. Trata de reflejar quiénes nosotros somos en vez de reflejar quién Dios es. Eso sucede en nuestro trabajo. Cuando nos dicen el jefe que entrene a alguien, a veces tenemos temor. ¿Temor por qué? Porque si lo entreno, quizá entonces él se va a ver más alto que yo. Eso es orgullo, mi querido hermano. Y tenemos que andar en la humildad. Tenemos que revestirnos y saber que cualquier cualidad que nosotros tenemos es para usarla para el bien de los demás y glorificar a Dios. Así que tenemos que obviamente andar en la humildad. Mire lo que dice Charles Spurgeon una vez más. Dice que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Hermano, no puedo estresar esto más. No importa lo que nosotros digamos por nuestras bocas. La realidad del caso es que lo más importante de un ser humano es cómo vive, es cómo se comporta, es cómo reacciona a las diferentes circunstancias de la vida. Si vamos a reaccionar para defender nuestro ego, defender nuestro yo, o vamos a reaccionar para darle gloria a Dios, como hizo Washington. Él no dijo nada. Y sin embargo, él fue y hizo lo que esa mujer necesitaba. Así que no nada más nosotros hemos sido llamados a practicarlo, pero practicarlo ¿a dónde? Primeramente, escriba esto como letra A, ante el Señor. No podemos engañar a Dios. Mire lo que dice Santiago 4:10. Dice, humíllense delante del Señor. ¿Sabe lo que la Escritura nos está diciendo? Tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que someternos ante Dios. Cuando nos paramos ante Dios, sea delante de su presencia en oración, nosotros no podemos ir como demandando de Dios algo. Dios es Dios. Él está sentado en el trono. Y si nosotros tenemos una evaluación correcta de nosotros, nos daremos cuenta que cuando vamos a la presencia de Dios debemos de ir, sí, en confianza, pero debemos de ir con una reverencia ante Dios y saber que estamos suplicando, no demandando de Dios. Así que primeramente tenemos que humillarnos ante el Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de ellos es del Juan el Bautista. Y me encanta porque aunque él vino primero a preparar el camino para el Señor, llegó el momento donde él se evaluó y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que menguar para que entonces Cristo sea el que crezca. Así que no es nada más nosotros practicarlo ante el Señor, sino también, escriba esto como la letra B, sino antes los demás. Nosotros vivimos en el mundo. Mire lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos vivir de esa manera, no tratando de impresionar a nadie con lo que nosotros tenemos, tratando de traer atención a nosotros mismos, sino usando nuestras habilidades y talento o la falta de para glorificar a Dios. La humildad es la capacidad de poder reconocer quiénes somos y quiénes son los demás. Así que no es nada más practicarlo, sino que también escriba esto como el punto número 3.
sino que la humildad tiene una recompensa. Y yo creo que me gusta saber que hay una recompensa cuando Dios me invita a mí a caminar en humildad. Él no nada más me invita para ver qué va a suceder. Él tiene un plan. Él quiere darnos una recompensa, ¿verdad? Dios ama la humildad y Él quiere que nosotros caminemos en esa humildad. Y una de las recompensas que Dios enseña es, escriba esto como la letra A, es que el Señor nos respalda. Cuando nosotros caminamos en humildad, mi querido hermano, Dios nos respalda. Salmo 147:6. El Señor sostiene a los humildes. Él es quien nos sostiene, Él nos respalda. No importa cuál sea la situación, que no tengamos alguna capacidad, que necesitamos preguntar o aprender, o que tengamos la capacidad y la usamos para la gloria de Él, o quizás simplemente acudimos al silencio. Dios no recompensa. Dios tiene una recompensa para nosotros y es que nos respalda. Y número 2 es que el Señor nos levanta con honor. Otra de las recompensas es que el Señor nos levanta a nosotros con honor. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él lo levantará con honor. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde muchas personas dicen, es a quien tú conoces. Y yo sé que usted ha oído esa frase. Cuando va a entrar a un trabajo, cuando va a entrar... Y la realidad sí es a quien tú conoces, pero no en este mundo. No alrededor tuyo. La realidad es a quien nosotros nos humillamos, es a Cristo. Ha habido muchas veces en mi propia vida, déjeme decirle, que hemos podido decir tantas cosas de lo que Dios tiene en nuestra propia vida. Y sin embargo, si dejamos que Dios sea el que obre, Dios se glorifica y Dios nos honra. Dios nos honra por causa de que lo hemos glorificado a Él. Déjeme volver a la historia una vez más, mi querido hermano. Porque Washington, cuando esa mujer le pidió que cortara la leña, él hubiese podido decir que no, yo no soy esclavo, yo soy un profesional. Él se llenó de humildad y hizo lo que la señora necesitaba. Y la historia termina, como le había dicho, de que esa señora estaba tan impresionada por la humildad de este hombre que ella decidió recompensarlo. Ella decidió ayudarlo en la causa de su organización y reunió unos inversionistas y le dieron una gran donación para su instituto. Si eso fue esa mujer, ¿cuánto más Dios no quiere a nosotros recompensarnos? ¿Cuánto más no Dios nos llama a andar en obediencia y saber que Él va a respaldar nuestra obediencia? Y déjeme decirle que quizás en este día usted que oye, quizás dice, bueno, me he dado cuenta que he estado andando en orgullo, de que tengo virtudes que no están apuntando a Cristo, que no están señalando a Cristo. Y tengo debilidades que no quiero que nadie me ayude, que nadie me enseñe porque tengo temor, no quiero que la gente tenga una imagen fuera de mí. Nuestra humildad, mis queridos hermanos, es Cristo. Así que le invito a lo que la Escritura dice, nada más, sino que nos vistamos de esa humildad. Pero en el día de hoy quiero hacer un llamado a aquellos que no conocen a Cristo. Porque de la única manera que nosotros podemos caminar en este caminar de humildad, se trata solo con aceptar al Señor primero. Y quiero hacerte ese llamado en el día de hoy. Si tú no has aceptado al Señor, que tú llames a Cristo en tu corazón. Repite después de mí. Señor y Padre, ven a mi corazón hoy. Quiero caminar de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias por todo lo que haces, por tu sacrificio en la cruz. Pero yo sé que necesito de ti para poder caminar en humildad. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden conectarse con nuestra iglesia. La mejor manera de hacerlo es enviando un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31. Y por último, queremos recordarles
que la próxima semana continuaremos con la serie titulada Selfie Perfecto. Aprenderemos cómo conformarnos más a la imagen de Cristo en el área de la compasión. Inviten a un amigo y los esperamos la próxima semana en CF en Internet. Bendiciones.